¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos televisan ahí por nuestra página oficial de Facebook. Bienvenidos a una nueva mesa de análisis. El día de hoy me acompaña el licenciado Eduardo, él es criminólogo, y vamos a estar tocando un tema importante, el lenguaje corporal o la comunicación verbal en los criminales. Bienvenido, licenciado. Y antes que me entrara al tema, pues es importante aprovechar a nuestro querido Lick para que nos haga la diferenciación entre estos dos términos. ¿Qué es lo correcto? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están sintonizando, ya sean días o tardes o noches, a la hora que nos estén viendo, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hacer esta diferencia. Actualmente ya no se denomina lenguaje corporal, es un término mal usado en esos términos de científicamente hablando. Ahora es comunicación no verbal o análisis del comportamiento y de la conducta corporal. Así es como lo está tipificando ahorita también lo que es el grupo Paul Ekman de un doctor, el que se encarga de las microexpresiones. Bueno, pero más adelantito vamos a tocar ese tema. Lo que vamos a realizar en estos momentos es esa comunicación, esa interpretación de todos los indicios que nos da cada persona, en este caso lo que son los criminales o los asesinos en serie, que viene siendo el tema del día de hoy. Sin embargo, nos vamos a basar por tres aspectos, que es el lenguaje, malamente dicho, corporal, es decir, lo que son de las extremidades, del torso, de la cara. Sin embargo, está un sistema muy utilizado que es el sistema axial, subaxial y lo que es el satelital. En primer lugar, vamos a estar analizando de qué es desde el plexo solar, de qué es desde el abdomen, del pecho. Segundo lugar, lo que son los pies. Y por último, lo que es la cara. En esta vamos a incluir las microexpresiones, dilatación de pupila, entre otros. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta lo que es el contexto, en primer lugar, por qué está mintiendo esa persona. Igual lo que me gustaría aclarar desde un inicio es que es una mentira. Sí, bueno, pues es tanto falsear como ocultar la información por miedo a tener un castigo o, sin embargo, también por las cuestiones que están en juego en ese momento. Claro, y un punto interesante que toca, licenciado, es la parte del contexto. Muchas veces nos dejamos guiar por la teoría que nos indican que si yo hablo con las manos extendidas, estoy diciendo la verdad, pero si me escondo las manos o si cruzo las piernas, entonces me estoy protegiendo y estoy mintiendo y demás. Y muchas veces no consideramos el factor del contexto y que cada persona tiene su propia manera de comunicarse, ¿no? Y que es importante tomar como referencia algún parámetro, alguna entrevista previa, ¿no? Sí, de hecho para ello está un sistema que se llama el método SAP, situación, ambiente, proximidad y postura, en donde nosotros vamos a estar tocando en primer lugar esa situación, qué está ocurriendo, pero tiene bastante con lo que usted dice, lo que es la calibración, la línea base de la persona. Por ejemplo, estamos platicando, sin embargo, se puede estar analizando la persona. Si tú le estás preguntando, ok, ¿tú juegas fútbol? En qué posición estás tú? O sea, también tener ese conocimiento de cuando realmente te dice, o por ejemplo, yo le pregunto de qué color tiene su cabello, en cuestiones de ese tipo que son muy sencillas, pero a la vez tú te puedes dar cuenta de cada gesto, de cada movimiento que está haciendo la persona. Dicho esto, tú vas a tener una calibración para el momento que tú puedas analizar, ya tengas ese contexto definido de cómo actúa la persona. Sin embargo, después de ahí, tú tienes que lanzar un detonador a esa persona. Tienes que lanzar una pregunta que no lo espera. ¿Para qué? Para que se salga de contexto, para que empiece la alteración de su sistema nervioso central, que empiece la sudoración, que empiece el cambio de temperatura, que empiece también lo que es el cambio de color o de pigmentación en cada una de las personas. Claro, Básicamente es esto. es decir, primero hacer que entre en confianza la persona y analizar todas sus expresiones. A partir de ello hacemos nuestra calibración y luego sí entramos a la materia y al análisis que quiero profundizar, ¿no? Por ejemplo, empezar con situaciones de la vida cotidiana y luego ya me voy al hecho en particular. En el caso de los criminales, no voy a llegar a preguntarles, ¿mataste a una persona? ¿Violaste a una persona? ¿Robaste tal cosa? No, ¿verdad? Primero, cuestiones muy generales. Es correcto, perdón. Son cuestiones generales, inclusive de ella misma, o hacerle una conversación que opina sobre lo que está pasando afuera, o por ejemplo ahorita en las elecciones, toda esta cuestión, o sea, que entre la confianza para que tú puedas hacer algo compatible con ella
Se supone que nosotros tenemos también una memoria en donde tú puedes estar a la misma vez, tener la misma posición que la otra persona y por ende a esa vas a tener un poquito más de confianza. Como una ley espejo, ¿no? Que le Es llaman correcto. para crear Las ese neuronas clic espejo, en o pocas empatía. palabras que se llama, o en su forma científica, esas neuronas espejo te dan esa pauta, te dan esa utilidad para tú poder generar esa empatía con la otra persona. Y hacerlo abrir en confianza. ¿Eso también aplica en criminales? ¿O cómo hacemos que un criminal se abra con nosotros, que entre en confianza? En primer lugar, tienes que tener en cuenta sobre qué tipo de criminal es, ¿no? Sobre qué es lo que se está basando. Y también hacer un previo estudio, o si ya lo tienes, verificar por dónde está una vulnerabilidad en la cual pueda abrirse un canal de comunicación con esa persona. Y no llegar a atacar como lo hacen normalmente en todos los policías, en todos los interrogatorios, llegar y atacar. No, primero tienes que calibrar a la persona, tienes que ver sus expresiones, porque también depende bastante la cultura en donde uno se desarrolla. Por ejemplo, nosotros aquí en México, los mexicanos, somos muy apapachadores, ¿no? Llegamos de beso, etcétera, pero en Francia llegas y saludas de beso y casi te andan... Una violación del espacio, ¿no? Exactamente, de hecho que ahí también entra lo que son los niveles de acercamiento de cada uno de nosotros. Y esto de los niveles está muy interesante. A ver, licenciado, ¿cuántos niveles hay en estos? Son tres niveles. Sin embargo, ahorita lo que me gustaría platicar esto es para terminar lo que es la cultura. Por ejemplo, también con nosotros, como ya lo mencioné, lo que son abrazos, etcétera. Sin embargo, lo que es en Japón, ¿cómo llega saludando? Una reverencia, ¿no? Es correcto. Y todo eso tenemos, inclusive también lo que es la entonación o el tono de voz, o lo que le dicen aquí, tú tienes un poquito como un brinquito, ¿no? Que tienes algo diferente. Por ejemplo, en Sinaloa hablan completamente diferente como en Guadalajara. Y sus expresiones, ¿no? La manera de mover sus manos. Todo eso tenemos que tener en cuenta bastante. ¿Por qué? Porque también es lo que veníamos ahorita con usted diciendo, las aproximaciones, lo que es tu círculo, lo voy a estar dividiendo por centímetros. No es lo mismo que una persona esté desde este ángulo que te genera. Eso es para las personas que es más sociable, es más de cuando te encuentras con alguien y puedes saludar, etcétera. Pero ya es otro, no se vaya a incomodar, ¿verdad? No. La otra es un poquito más íntimo, esa relación, pero no te causa tanta tensión o tanta presión hacia tu persona. Pero si yo me acerco más, eso es algo íntimo. Son 3, 4. Claro, y si no nos conocemos, es menos, poner una barrera, ¿no? En nuestro lenguaje. Es correcto, justamente, así que tenemos que tener mucho en cuenta todos estos factores, tanto de la cultura, de la proximidad, lo que yo les mencionaba, la situación, el ambiente en donde se esté desarrollando, y también lo que son las posiciones, los movimientos corporales, por ejemplo, la flexión solar, o lo que ya les decía. Aquí te voy a poner un ejemplo muy claro, que es cuando estás prestando atención a alguien. Estamos platicando y si esa persona no está interesada en tu plática, pues totalmente su pecho o todo lo que es el plexo solar va a girar hacia un lado, no está concentrado de todo. Y la otra es los pies. Muchos dicen que mentimos con cualquier parte de las manos, etcétera, pero menos con los pies. Normalmente nosotros no solemos mirar tanto hacia abajo. Y no controlamos. Y para ello, precisamente es el método que tienes que realizar en 3 partes. Lo que es el plexo solar, los pies, la cara. Porque cuando una persona te está diciendo la verdad, tienes que conjugar todos esos indicios, los 3. Cuando la persona está mintiendo, no puede controlar, no controla tanto el pecho, no controla los pies, las manos. Las descargas neuronales, que es lo que produce cada movimiento de la cara, por ejemplo, de un músculo o movimiento de las manos, está totalmente descontrolado, que es a través del sistema nervioso central. Así es. Okay. Por medio de eso, la persona cuando miente se descontrola, de forma subconsciente o inconsciente lo va a estar haciendo, porque no tiene ese control de sí mismo. Tiene más el control, o quiere controlar más la situación de saber si le están creyendo la mentira, que controlar su mismo cuerpo, y ahí es donde lo podemos detectar. Y por medio de ello, cuando las personas dicen la verdad o que es algo seguro, no le produce ningún cambio de actitud, no le produce ningún cambio de emoción, y por ello, ¿qué es lo que pasa? Pues lo hacen de forma correcta, con una coordinación específica.
es precisamente que hay un cambio. Por ejemplo, en el polígrafo, muchos dicen, es que el polígrafo no sirve, es que el polígrafo es para detectar mentiras. Falso, o sea, los polígrafos no detectan mentiras. Alteraciones biológicas, Es esas correcto. respuestas. Los que detectan la mentira son las personas que están utilizando el polígrafo, ¿ok? Ellos son los que tienen que tener este conocimiento. Sin embargo, el polígrafo lo único que te produce es un cambio de emoción, pero no te dice cuál. Te produce un cambio de respiración, de ritmo cardíaco, te produce sudoración, pero no te lo dice absolutamente en ninguno de estos casos. Así es que es mediante, de hecho, lo más correcto para tú poder realizar y identificar cuál es ese indicio es cuerpo, pies, y después nos vamos a la cara, a las microexpresiones, porque cuidado, aquí las microexpresiones son de forma universales. Como lo decía el científico Dr. Paul Ekman, él fue el que codificó cada uno por unidad de acción en cada músculo, que son las 7, la ira, lo que es el miedo, la tristeza, el asco, la sorpresa, el desprecio. Todas estas él las caracterizó y cada una depende, bueno, aquí si te tocara tardaríamos horas en cada movimiento, en cada músculo. Sin embargo, lo vamos a decir de forma pues general. Ya igual, si hay alguna duda y ustedes que nos están sintonizando, adelante, háganos preguntas cuando se sube el video, en cada comentario les vamos a tratar de dar toda la respuesta. Inclusive, pues, ¿por qué no poder hacer después un curso, no? Un curso taller en expresión. Es correcto, para que se tenga un conocimiento un poquito amplio, porque ni en una semana terminamos de explicar todo esto. O sea, claro, ¿no? Y enfocarlo a diferentes áreas. En este caso estamos abordando la parte de los criminales, pero podemos enfocarlo a diferentes áreas que puedan aplicar en la vida diaria, ¿no? Incluso recursos humanos, selección de personal, compatibilidad de parejas. Sí, lenguaje de seducción, que ese es un tema que atrae muchísimo también, ¿no? Cómo conquistar a partir de nuestros movimientos corporales y de nuestras microexpresiones, ¿no? O incluso hoy en día que se está generalizando o se está haciendo mucha polémica en las relaciones tóxicas, que ya tuvimos una mesa de análisis relacionado a esto. Aquí lo que nosotros podemos realizar es detectar esos indicios. La persona, no que sea del todo tóxica, pero ok, ya detectaste ciertos movimientos, ciertos comportamientos, ahora toma una decisión. Los celos no se esconden, ¿no? Entonces, a partir de eso, detectar, ok, ya vi que en tal situación esta persona actuó celosa y cuando está celosa es violenta. Entonces, poder prevenir estas actitudes de riesgo y empezar a ver, ¿no? El detonante, el indicador. Ya vi que se molestó, ya vi que me apretó, ya vi que apretó los labios, que apretó el puño. Entonces, ya vi que le pegó a la mesa. Quizás la otra etapa es que me golpea a mí, ¿no? Y con eso poder prevenir. Y cuidado con eso, de verdad. Así que lo que podemos realizar es esto, o sea, brindar estas herramientas para que puedan hacer prevención y que estén a tiempo de tomar esa decisión de seguir con la persona, o sabes que hasta aquí, bye, ¿no? Esa es una forma. Se puede utilizar en diferentes áreas, como ya lo mencioné, en la selección del personal, que tanta credibilidad tiene la persona en estar hablando. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a basar solamente en la comunicación no verbal. También nos basamos, de hecho es una controversia que yo tengo, que también se tiene que analizar, o es indispensable analizar lo que es la forma en cómo habla, el volumen, la modulación, el tono. Y es que a veces no es lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Por ahí me platicaba una persona, me dice, oye amigo, es que tú no puedes analizar a esta persona. Y yo, es que no, necesitamos el contexto, necesitamos ver diferentes tipos de indicios que te den esa pauta. Es importante eso, ¿no? Que el lenguaje corporal no se analiza en fotografías como tal, ¿no? Que sí es importante determinar todo el contexto y tener por lo menos algunos movimientos consecutivos, porque a veces en fotografías es difícil. Sí, y lo más importante, ¿por qué la persona miente? O sea, no es si está mintiendo o no, no es el punto, no es llegar a esa conclusión, sino por qué lo hace. Lo hago por esconder algo, o lo hago por proteger a alguien, o lo hago por evitar algún problema mayor. Entonces, sí es muy importante la motivación a la hora de mentir. Y en este punto de los criminales, muchos criminales, en ocasiones, pues resulta que no son los criminales, ¿no? Que se echan la culpa por cubrir a otra persona, y también podemos detectar que a lo mejor durante el interrogatorio su declaración no está siendo consistente y que en realidad no fue la persona que cometió
Pero cuidado con crimen, las ¿no? O personas el caso contrario. que mienten, las que son mitómanos. O sea, ellas ya tienen algo patológico, o sea, ya tienen una enfermedad patológica en donde pueden estar mintiendo, pueden seguir mintiendo. Mientras tú te creas tu La mentira, mentira ya. O funciona. sea, de hecho, cuando se hace un interrogatorio o alguna investigación, tiene que ser en el momento. ¿Por qué? Porque a la persona le das tanta la capacidad para estar actuando, para estar ahora sí que armando todo su rompecabezas. Ah, pero cuidado. Ok, dímelo ahora todo del final al principio. No lo va a poder realizar, no lo va a poder hacer. Tú tienes que cansar a esa persona. Tienes que estar jugando Porque un se poquito aprendió la mentalmente. historia como una película, pero cuando quiere rebobinar esa película es cuando ahí están los problemas. O en Sí. los detalles, ¿no? Quizá en un principio le preguntas, ¿de qué color era la camisa que traía la persona? Azul. Ujú. Pero ya en una segunda declaración que hace, y lo hacemos en esta manera de regresión, ya no recuerda de qué color era la camisa, ¿no? Y ya empieza como a inventar. Y ya es donde nosotros podemos Es detectar correcto. estas inconsistencias, ¿no? Es por ello muy necesario que se tome en cuenta todo lo que es su historia, toda su versión. Por ejemplo, cuando le dices a tu novia, ¿no? A tu esposa, a lo que sea. Ok, me amas, sí te amo, pero te lo juro, yo no te estoy mintiendo. O sea, en estas cuestiones entramos con los manipuladores. Las manos se le denomina una parte manipulador. Por ejemplo, ¿qué hace un mago cuando está realizando su Movimiento de truco? las manos. Movimiento de las manos, pero cuando quiere ocultarlo. Pero a una persona que, de inclusive los niños pequeños, porque también son conductas aprendidas mediante a la cultura, lo que ahorita mencionábamos, también es algo aprendido. Sin embargo, por ejemplo, hicieron unas investigaciones, lo que fue Charles Darwin, antes se me pasó a mencionar, él fue el primero que empezó con la expresión de la emoción. Posterior a ello, ya concluyó lo que hizo la teoría de la evolución. Él hizo varias investigaciones con primates y vio que ellos tenían la misma reacción que nosotros. De hecho, primero lo hizo con los animales y lo quiso analizar y comparar con los humanos. Posterior a ello, se centró simplemente en los humanos. Es decir, las microexpresiones y el lenguaje corporal que emitimos a la hora de mentir se aprende. Es En este correcto. caso, los niños aprenden a mentir de la misma forma que mienten sus padres o van a tener las mismas expresiones que sus padres. Van a tener precisamente por lo mismo, por las neuronas espejo, por todo el comportamiento que se está viviendo. Sin embargo, hay algo muy importante que fue en 1995, unos científicos realizaron en lo que es en Europa, para ser exacto, pero en Italia, un experimento en donde juntaron a personas que eran sordomudos, o sea, sordomudos y a otros que no veían, inclusive, y a otras solamente, pues solamente no veían y no hablaban. Así que realizaron cuestiones en donde se dieron cuenta que los movimientos y las expresiones de las personas eran las mismas. Pero o sea, uno se pregunta, ¿cómo es posible si las personas no ven, no escuchan o no hablan, por qué tienden a hacer lo mismo? ¿Por qué tienden a hacer la misma imitación? Porque esto viene por la teoría de la evolución. Precisamente es por ello que Paul Ekman se centra en las microexpresiones con el estudio ya previo que fue de Charles Darwin. Es una Es por ello. evolución. Muy bien. Otro punto importante que debemos señalar en este sentido pudiera ser que cuando mentimos tendemos a confirmar o a justificar de más nuestra respuesta y lo hacemos de manera verbal y lo hacemos con el cuerpo, ¿no? Muchas veces queremos decir, no, no hice tal cosa y hacemos énfasis con nuestros movimientos. No, no hice esto. O sí, sí lo hice. O asiento con mi cabeza. Es como para tratar de reafirmar mi mentira, ¿no? Normalmente un mentiroso lo que quiere o su finalidad es de que le crean en su propia mentira. Y tiende también a verte a los ojos. Un mentiroso que ya se dedica a eso, que es experto, nunca me da risa porque me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Así que nunca te va a estar desviando la mirada. Siempre te va a estar viendo fijamente para ver si tú le estás creyendo. Aquí vamos a caer en algo que se llama el error de Otelo. Ese error de Otelo se basa en una teoría en donde la persona primero se tiene que calibrar para que tú veas toda esa expresión que realice en el momento. ¿Por qué? Porque tú piensas que te está mintiendo y no, o sea, en realidad la persona ya actúa, o sea, ella en el momento de que se pone tensa o que tiene sobrepresión de algo, o sea, está realizando los movimientos, esos movimientos corporales, esas expresiones faciales. Así que sí tenemos que tener mucho cuidado en el momento de decir que es una mentira o de que está mintiendo por esto. Tenemos que tomar en cuenta todo el contexto.
Perfecto, pues muy interesante el tema. Esperemos que haya sido de su agrado. Vamos a continuar obviamente con una segunda parte de la mano de nuestro especialista aquí, el licenciado Eduardo Sandoval. Y les agradecemos el tiempo a estas cápsulas informativas. Nos estaremos viendo pronto. Gracias.